Está escondido en un búnker. Una imagen de Benjamín Netanyahu, el líder que tantas veces ha lanzado mensajes de fortaleza, se ha vuelto viral en redes sociales. Se le ve refugiado en las entrañas de una base fortificada, escondido por temor a las represalias de Irán. Veamos el siguiente reporte. Está escondido en un búnker. La imagen del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu junto a su ministro de Defensa Yoav Gallant, resguardado en las profundidades de un búnker en medio de una ofensiva militar contra Irán, se ha convertido en un símbolo de la tensa y compleja situación que atraviesa la región. Esta captura, divulgada a través de medios israelíes, pone de manifiesto una mezcla de poder y vulnerabilidad. Netanyahu, el líder que tantas veces ha mostrado una postura desafiante frente a sus enemigos, aparece ahora refugiado, mientras el eco de explosiones y la actividad militar sacuden tanto el suelo de Israel como el de Irán. En plena madrugada del sábado, en los cielos de Teherán, los rumores y el ruido de las explosiones despertaron a la ciudad. Pero sorprendentemente, Irán reportó que todo continuaba con normalidad en sus aeropuertos. Los vuelos tanto en el aeropuerto de Imam Khomeini como en el Mehrabad siguieron su curso, como lo indicó Said Chalandari, director de la ciudad aeroportuaria Imam Khomeini. Mientras tanto, en Israel, el teniente general Herzi Halevi y el general de la Fuerza Aérea Tomer Bar coordinaban desde la base aérea de Kiryat el bombardeo. Esta imagen de Netanyahu y su círculo en el búnker frente a una respuesta serena por parte de Irán marca una diferencia fundamental entre ambas naciones. Mientras Israel proyecta poder con misiles y fuerza militar, Irán sostiene una postura de resistencia y aparente calma, mostrando que su infraestructura y vida cotidiana permanecen estables. El ejército israelí difundió un comunicado afirmando haber atacado objetivos estratégicos dentro del territorio iraní. Sin embargo, la versión de Irán, mucho más moderada, ha puesto en duda la verdadera efectividad de este ataque. La falta de una respuesta emocional o alarmista sugiere que Irán tiene plena confianza en sus capacidades de defensa y que está dispuesto a minimizar cualquier percepción de vulnerabilidad ante la amenaza israelí. En las horas posteriores al ataque, Irán no solo se ha mantenido firme, sino que ha reafirmado que sus aeropuertos, los más críticos para la nación, operan en condiciones normales. La declaración de Chalandri sobre la continuidad de los vuelos en Imam Khomeini y Mehrabad marca un punto de inflexión en la narrativa mientras las explosiones parecían sacudir la noche. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este análisis. Nancy, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Mirelis, ¿cómo estás? Saludos para ti y saludos para todos los usuarios que nos acompañan en esta transmisión. Como ya alertábamos en transmisiones previas, este ataque ha dado mucho de qué hablar. Es una respuesta que se estaba esperando ya desde hace varias semanas. Y bueno, como se ha hecho tradición también en estos escenarios, el señor Netanyahu corriendo hacia un búnker. La vez pasada, en el ataque del 1 de octubre, lo primero que salieron fueron imágenes de Netanyahu corriendo hacia un búnker. Nuevamente tenemos imágenes, esta vez no corriendo, sino dentro ya del búnker, ¿no? La diferencia es que en aquella ocasión enseguida salieron los medios occidentales a decir que no era de ese momento, que se trataba de otro contexto y tal. En este caso no va a poder salir nadie a desmentir nada, porque las imágenes se hicieron públicas a partir de la propia prensa del país hebreo. Entonces no podemos hablar de que es un fake news, de que está montado. Son imágenes reproducidas por la propia prensa del país hebreo y que están a la vista de todos. Y bueno, y que así como salieron de allí, han sido reproducidas por cualquier cantidad de medios a nivel mundial, ¿no? Además de esto, da cuenta lo que tampoco van a poder desmentir, lo que tampoco va a poder desmentir la prensa occidental es el impacto de este ataque, que ha sido casi nulo.
y no lo decimos incluso nosotros, lo dicen incluso medios como Bloomberg, que calificó el ataque como limitado. De hecho, ellos hablan de que el ataque fue tan limitado que podría dar a la idea de una posibilidad de impulsar un acuerdo, esto en vista de que el ataque fue limitado. Pero no solamente dicen que el ataque fue limitado, ellos calificaron también el ataque como moderado. O sea, fueron las palabras para describir el ataque. Esto tiene dos cosas. Por un lado, intentar hacer una especie de control de daños del asunto, ¿no? De que no tuvo las repercusiones que siempre se espera a partir de toda la mediática que se ha montado en torno al ejército de Netanyahu. Y la otra es intentar minimizar, como siempre, las capacidades de Irán, porque no es menos cierto que también hemos visto videos donde se ve cómo los sistemas iraníes logran contener todo este ataque en donde se hizo. Entonces, puede haber también algo de esto, un intento por minimizar el impacto o la respuesta iraní, la impresionante respuesta iraní que evitó que este ataque pudiera llegar a feliz término para el gobierno de Netanyahu. Sí, bueno, Nancy, la reciente operación de Netanyahu, más que fuerza, lo que se evidencia es una acción limitada y falta de eficiencia en acciones militares concretas. Es decir, fue un ataque desesperado, fue un ataque de tenemos que hacer algo, sin estrategia, sin coordinación, sin inteligencia. Fue un ataque predecible. Entonces, la lectura de este ataque de Netanyahu es clara. Buscó dar una demostración de poder en una zona extremadamente delicada, pero ha sido incapaz de sostener el impacto para consolidar su estrategia y la imagen que quería proyectar. Entonces, primero, las explosiones, tanto en Teherán y en la zona aledaña, mostraron que utilizó un ataque aéreo bastante predecible, dirigido a objetivos militares que ya Irán tenía completamente protegidos en un intento de intimidación que le salió muy mal. La respuesta de las defensas aéreas iraníes expone una notable capacidad de intersección que logró neutralizar, como tú bien lo dices, Nancy, la mayoría de los ataques. Y esta capacidad defensiva indica que Irán no solo anticipó ataques de esta naturaleza, sino que también posee la infraestructura de seguridad lo suficientemente avanzada para proteger sus activos en tiempo real, sin sacrificar la estabilidad de su vida civil, como queda demostrado en la operatividad normal de los aeropuertos. Y en segundo lugar, el impacto del ataque, tú bien lo dices, mínimo. Y así lo tuvo que calificar la prensa occidental porque no pueden inventar. Netanyahu no causó un colapso en Irán y no logró los objetivos estratégicos que había prometido, ¿no? Ni con la violencia y la capacidad con la que se jactó decir que iba a atacar. Baja de soldados iraníes, 2. Lamentablemente, pues aún así, este ataque de Netanyahu no refleja la magnitud con la que salió a decir claramente que iba a atacar a Irán, ¿no? Y tampoco logró efecto significativo en la infraestructura militar iraní. Entonces, esto lo que se convierte es en un catalizador para las posibles respuestas militares por parte de Irán, que en cambio de Netanyahu
ahora el balón está en su cancha, lo va a utilizar de una manera táctica y muy poderosa. Entonces, hablando de esto, Nancy, yo quiero traer a colación las palabras del canciller iraní. Irán no conoce límites para defender a su pueblo. Esto lo dijo el canciller iraní Abbas Araghchi, asegura que para Irán no existen límites a la hora de defender sus intereses y su integridad territorial. Cuidado con estas palabras, Nancy, que van con toda la intención y con toda la fuerza, ¿eh? Vamos a ver la segunda parte del informe y continuamos con este análisis. Irán no se detuvo. Desde un punto de vista táctico, este ataque deja mucho para analizar. La base de operaciones israelí, situada en Kinja, simboliza no solo el poder de fuego, sino también una infraestructura de comando avanzada desde la que se coordina toda la operación. Kirja, equipada con tecnología de última generación, permite a Israel ejecutar ataques precisos con misiles de largo alcance, diseñados para alcanzar objetivos a cientos de kilómetros. El arsenal desplegado incluye proyectiles capaces de penetrar estructuras subterráneas, buscando causar estragos en instalaciones sensibles y núcleos militares en territorio iraní. Sin embargo, en esta ocasión, los resultados aparentes no han sido suficientes para alterar el curso cotidiano de la vida en Teherán. Este fracaso simbólico en la proyección de terror y disrupción inmediata plantea preguntas sobre la verdadera eficacia de la operación israelí. Para muchos expertos en seguridad y política internacional, la imagen de Netanyahu y sus asesores en el búnker refleja una estrategia defensiva más que ofensiva. Mientras algunos consideran que esta medida es parte del protocolo en una operación militar de tal envergadura, otros observan en ella una señal de inseguridad, un reconocimiento implícito de que Israel teme una represalia contundente. La base de Kirja, donde el teniente general Hershey Halevi y el general Tomer Bar dirigen el ataque, representa un símbolo de control y poder militar israelí. Sin embargo, esta imagen de su liderazgo oculto en un búnker deja entrever la duda en su seguridad y su capacidad de enfrentar cualquier consecuencia de sus acciones. Mientras tanto, en Teherán, la infraestructura estratégica continúa funcionando. No es la primera vez que Irán enfrenta un ataque extranjero sin perder la calma, pero la respuesta en esta ocasión parece haber sido especialmente calculada. Irán, lejos de demostrar desespero o vulnerabilidad, proyecta estabilidad y control de la situación. La permanencia en actividad de los aeropuertos de Imam Khomeini y Mehrabad, vitales para la conectividad y la logística del país, simboliza la capacidad de resistencia de Irán frente a la presión exterior. Continuamos con este análisis, Nancy, ¿qué nos tienes para este bloque? Sí, el ataque fue tan, como se dice allí, los resultados no fueron suficientes, que incluso las autoridades iraníes hablaban de que los resultados fueron unos radares dañados. Eso fue el resultado de la operación. Y todo esto tiene que ver con lo que planteábamos anteriormente, y es que las defensas aéreas iraníes lograron interceptar la mayoría de las agresiones provenientes del país hebreo, ¿no? Entonces, esto da cuenta de lo que hemos conversado previamente en otras ocasiones, que tiene que ver con el desarrollo militar que ha logrado alcanzar Irán, pero que no solamente responde a un desarrollo de ellos, sino un desarrollo incluso de todo este eje. Un desarrollo a la callada, porque si bien es cierto, se ha hablado mucho a nivel internacional de la cúpula de hierro y la cúpula de hierro para acá y la cúpula de hierro para allá, el día de ayer se vieron las imágenes de el poder militar iraní interceptando en el aire todos estos ataques provenientes del gobierno de Netanyahu.
Es decir, sin necesidad de mucha laraca de cúpula de hierro y tal, al final Irán tiene su propia cúpula y lo demostró con videos, como siempre ha sido. Sin mucha laraca, sin muchos medios hablando del potencial militar iraní, simplemente en la práctica se demostró lo que tiene Irán, lo que ha llegado a tener. Y esto es tan real que incluso se hicieron virales, aquí mencionaba, en el video se mencionaba el tema del aeropuerto, se hicieron virales imágenes del aeropuerto, porque mientras desde la prensa occidental se intentaba montar, porque claro, a la hora de tener una falla total en términos reales de la operación, entonces empieza a operar el escenario mediático, ¿no? Juguemos con los fake news, juguemos con las noticias de impacto, de bomba, y entonces empezaban a hablar de que se había impactado en el aeropuerto. Y se empezaron entonces a hacer virales los videos del aeropuerto funcionando, la gente llegando con sus maletas, o sea, impresionante. Pero además de esto, empezó a operar también las burlas, incluso desde territorio iraní, pudimos ver videos que se hicieron virales donde la gente empezaba a grabar el cielo iraní buscando y diciendo, pero ¿dónde está el ataque? ¿Pero dónde? O sea, además de eso, yo leía cosas como se entrevistaba a gente, unas personas que decían, mi hija me levantó, un señor que hablaba de la interrelación con su hija, ¿no? Mi hija me levantó en la madrugada para decirme, papá, hay un ataque. Yo me asomé, no vi nada y dije, hija, me voy a dormir, tengo que trabajar dentro de un rato. O sea, eso era lo que en realidad estaba sucediendo y enseguida se empezó a hacer viral por las redes porque, como siempre, cuando no llegaron, pero ni a la cuota inicial de lo que ellos habían amenazado, como tú bien dijiste, pero entonces, al no lograr esto, incluso las redes empiezan a hacer su propio trabajo. La cosa empezó a ser entonces una burla. Las imágenes del búnker con caras largas, porque además hay todo un análisis de las caras de ese búnker, porque no eran precisamente caras de éxito lo que había allí en esas fotos, en lo que se ve reflejado. Entonces, además de esto, empiezan las redes a operar y la gente a burlarse de la paupérrima respuesta de lo sucedido, ¿no? Entonces, de verdad que al final se terminó generando todo un escenario muy interesante porque las expectativas que había puesto el régimen de Netanyahu eran gigantescas y lo que sucedió al final fue casi un chiste. Sí, yo quiero rescatar de lo que dice es el ridículo. El papelón que hicieron con esas fotografías en un búnker, tratando de dar una imagen de poder que todo lo contrario. Hicieron el ridículo internacional. Y le dieron a Irán una posición y una imagen de mucho más poder. Eso fue lo que ocurrió, ¿no? Yo dejé en el primer bloque un abreboca de las declaraciones del canciller iraní y quiero traerlo acá en este segundo bloque. Voy a citar textualmente lo que dijo el canciller. En cualquier incidente que haya ocurrido, hemos demostrado que no ponemos límites para defender a nuestro pueblo. Y cito, defenderemos cada pulgada, incluso cada palmo de nuestro territorio y nuestra patria. Esto lo dijo con total serenidad, con total tranquilidad en un medio iraní, en una entrevista televisada, el propio canciller. Y rescato lo que dice el video. A diferencia de las reacciones de Netanyahu, cuando el movimiento libanés atacó, penetró la cúpula de hierro y atacó a Tel Aviv, que salieron, noticias amenazantes de este señor y toda una locura mediática, Irán ha tenido una postura totalmente sobria, serena, la paz antes de la tormenta, ¿no? Que le viene a Netanyahu. Y esto hay que rescatar. Además, como el impacto del ataque fue mínimo y no logró los objetivos estratégicos que Netanyahu se había propuesto alcanzar,
Pues ahora Irán cuenta con respaldo moral, con mayor respaldo moral, para responder de manera contundente este ataque. Entonces, el propio narrativo de la nación hebrea, como Daniel Hagari, vocero del ejército de Netanyahu, intenta justificar el ataque como una respuesta a meses de ataques constantes desde el régimen iraní. No reconoce que las hostilidades fueron iniciadas por Netanyahu con la agresión en Damasco y su persistente campaña, pues, en la violencia que ha generado en Palestina y en Líbano. Entonces, esto lo que deja evidencia es un discurso unilateral, mentira tras mentira, una política de victimización que intenta desviar la atención de las provocaciones iniciales que ellos mismos causaron, y ahora se le suma una imagen de vulnerabilidad, de debilidad y de ridículo internacional. Y por supuesto, Netanyahu ha caído en una suerte de guerra propagandística, lo que nos explica Nancy, que no consigue sostener el relato de un ataque exitoso. O sea, así utilice toda la maquinaria de todas las corporaciones de comunicaciones occidentales para tratar de vender una idea a la opinión pública, ni siquiera con eso puede tratar de mantener una posición, una imagen fuerte de Tel Aviv. Porque es que el ataque fue tan mínimo que los propios usuarios del aeropuerto comenzaron a desmontar todo lo que la maquinaria occidental había lanzado para tratar de esconder el fracaso tan inmenso que tuvo este ataque de Netanyahu. Y solo con los propios usuarios comenzar a viralizar por redes sociales los videos del aeropuerto, se desmontó toda la mediática occidental. Ni con los millones y millones y millones que tiene que pagar Netanyahu para activar todas esas corporaciones occidentales de comunicación para vender lo que quiera vender, ni siquiera con eso pudo mantener ni por un segundo la idea de que este ataque fue calculado y logró los objetivos. No, nada que ver. Esas imágenes que se hicieron virales de este señor dentro de un búnker tratando de dirigir el supuesto ataque agresivo contra Irán, pasó a ser todo lo contrario y fue objeto de burla, de memes, Nancy. Se hicieron virales memes en toda Latinoamérica de este señor por este ataque y por el ridículo, pues, internacional que hizo. Y eso no lo decimos nosotros. Los mismos usuarios de todas las redes sociales a nivel mundial comenzaron a burlarse del asunto, ¿no? Sí, así es. Y pues, además, este ataque subraya la diferencia entre la imagen de poder que Netanyahu quiere proyectar y la realidad de su capacidad de disuasión, ¿no? Porque a pesar de contar con una infraestructura militar que vendió súper avanzada, ¿no? Además, bueno, la imagen con el teniente general allí a su lado, ¿no? O sea, no alcanzaron los objetivos, no, ni siquiera se acercaron, como dijo Nancy. Sí. Promesas de represalias que lanzó amenazas, Nancy, ¿te acuerdas? O sea, incluso comenzó a amenazar con ataques a nucleares, a centrales nucleares, a refinerías, pozos, o sea. Correcto, sí, Nancy. Exactamente eso. Y fíjate, yo quiero
rescatar una cosita, ¿no? Que estoy viendo por aquí, y es que ha sido tan vergonzoso que hasta desde Estados Unidos ya se lo están diciendo. El general comandante del SECOM, Mackenzie, en una entrevista con CNN, dijo en estas palabras: el ataque israelí fue muy vergonzoso. Les he dicho repetidamente a los miembros del gobierno, incluso cuando era jefe del SECOM, que el espacio aéreo iraní, escucha esto porque es muy importante, entendiendo de dónde proviene, es inexpugnable y que la mejor manera de atacar a Irán es mediante el terror. O sea, lo está diciendo un general gringo. Es el cielo iraní es inexpugnable. Pero además, antes de eso, calificando la operación de vergonzosa. O sea, y esto es nada más la cuota inicial de lo que les viene. Sí, no, y además, como ya planteamos, Nancy, ahora viene el contraataque de Irán, ¿eh? Así es. Viene el contraataque de Irán. Vamos a ver la tercera parte de este reporte y hacemos las consideraciones finales. Chalandari ha subrayado que los mostradores de facturación y la recepción de pasajeros no han sufrido alteraciones. Un mensaje claro al mundo que Irán sigue en pie, a pesar del intento de disrupción de Israel. Esta ofensiva también se enmarca en una historia de rivalidades militares entre Israel e Irán, en la que ambos países han desarrollado complejas estrategias de ataque y defensa. Desde hace décadas, Israel ha invertido fuertemente en sistemas de defensa antiaérea y armamento de última generación, diseñado para garantizar su superioridad en la región. Su arsenal incluye misiles de precisión y drones avanzados, capaces de recorrer largas distancias y llevar a cabo ataques quirúrgicos. Sin embargo, Irán también ha avanzado en su tecnología militar, desarrollando sistemas antimisiles y aviones no tripulados capaces de interceptar y neutralizar amenazas a gran escala. Este equilibrio de fuerzas ha llevado a un punto en el que ambos países, aunque se vigilan mutuamente de cerca, se resisten a un conflicto total, conscientes de que un choque directo podría desencadenar un conflicto de proporciones devastadoras. A nivel coyuntural, este último ataque de Israel ocurre en un momento particularmente sensible en la región. Con la presencia de Emiratos Unidos en el Golfo Pérsico y la tensión constante entre Irán y los aliados occidentales, cualquier movimiento militar se amplifica en el tablero geopolítico. La maniobra de Israel parece dirigida a enviar un mensaje no solo a Irán, sino también a sus propios aliados y enemigos en la región. Una advertencia de que su capacidad de ataque sigue intacta y que está dispuesto a usarla cuando lo considere necesario. Pero la reacción de Irán, con un aparente desprecio por las amenazas, puede indicar que el país está más preparado que nunca para enfrentar este tipo de ofensivas. En el búnker, Netanyahu y sus ministros parecen distantes de la realidad que rodea a los ciudadanos de ambos países, atrapados en un juego de poder donde la vida civil queda relegada a un segundo plano. Para quienes observan desde afuera, esta situación sugiere una estrategia de desgaste. Israel espera que Irán se vea forzado a mostrar sus cartas, a reaccionar, a exponerse de alguna manera. Sin embargo, hasta el momento Teherán ha sido firme en no caer en ese juego de provocaciones, manteniendo su postura sin alterar su infraestructura ni sus operaciones cotidianas. Así, lo que inicialmente pareció una demostración de poder por parte de Israel se ha convertido en una escena donde la imagen de Netanyahu, escondido en un búnker, podría tener el efecto contrario al deseado. La filtración de esta imagen, lejos de inspirar confianza en la seguridad y el poder de Israel, puede ser interpretada como un símbolo de temor y precaución excesiva. Un signo de que el líder israelí prevé posibles represalias. Consideraciones finales, Nancy. Sí, yo quería, conectando un poco con lo que decíamos anteriormente de las reacciones a este ataque, que eso,
hay una reacción que viene del propio interno del país hebreo y tiene que ver con el exministro de Asuntos Militares del país hebreo, y es Avigdor Lieberman. Lieberman se define que es como decepcionado y frustrado por el reciente ataque de la nación hebrea contra Irán. El exministro de Asuntos Exteriores, de Asuntos Militares, perdón, del país hebreo, se expresa decepcionado y frustrado. Entonces estamos hablando de reacciones en este sentido que vienen de lo interno. Él es ex miembro del gobierno, pero además líder del partido Beitenú. Entonces estamos hablando ya de algo que hemos mencionado en otras ocasiones, y es no solamente las repercusiones a nivel externo, sino a lo interno. Ya hemos hablado en otras ocasiones que la situación interna en el país gobernado por Netanyahu no son precisamente las mejores. Él no tiene precisamente las mejores condiciones, y cada cosa, cada derrota, cada ataque fallido como este, y es una gotita más para ese vaso que cada vez se rebosa, ¿no? Entonces, que vengan este tipo de reacciones a lo interno es muy importante, porque ya no estamos hablando de nosotros hablando en contra de esta, o resaltando la derrota que significa esto, o RT o otros medios, sino que estamos hablando de sus propias fuerzas a lo interno de su propio país. Sí, y además yo quiero resaltar, Nancy, dentro de los daños, ¿no? Porque Irán hizo un reporte oficial, ya nos contaba Nancy, de los daños causados, los daños mínimos causados por este ataque de Netanyahu, ¿no? Y efectivamente, como daños de infraestructura, solo algunos radares, nos contaba Nancy, resultaron dañados de la agresión de Netanyahu. Pero de esta declaración de las Fuerzas Armadas de Irán, yo quiero rescatar lo siguiente, ¿no? Primero, las Fuerzas Armadas en conjunto dicen: nos reservamos el derecho a responder, ¿no? Y en segundo lugar dicen: los aviones enemigos, en una agresión abierta y contraria a las leyes internacionales, escuchen bien esto, utilizando el espacio a disposición del ejército estadounidense en Irak, a 100 kilómetros de las fronteras de Irán, y desde la distancia dispararon una serie de misiles aéreos de largo alcance que tienen una ojiva muy ligera. Y rescato a esto que nos dicen: aproximadamente una quinta parte de la ojiva de los misiles balísticos iraníes. Esto es lo que rescato. Ellos lanzaron un ataque que vendieron como un ataque feroz, pero resulta que en realidad, primero, usan la ventana que les dio Estados Unidos a través de Irak para, desde la distancia, lanzar misiles de largo alcance hacia Irán. Delicadísimo esto a nivel del derecho internacional. Pero además, entonces nos dicen, el reporte de Irán nos dice qué tipo de misiles lanzaron. Bueno, sí. Armas de largo alcance, y así lo vendió Occidente, pero con ojiva ligera. Y dice las propias Fuerzas Armadas iraníes que en proporciones es como una quinta parte de una ojiva de largo alcance de
lanzada por un misil de largo alcance de Irán. O sea, imagínate, 5-1, Nancy. 5-1. O sea, ¿qué más podemos decir de este ataque? ¿No? Ahora, hay que ver con estas declaraciones que hace la Fuerza Armada de Irán, ¿qué va a decir Estados Unidos? Porque este detalle no lo menciona la prensa occidental. La prensa occidental no menciona que Estados Unidos abrió la ventana para este ataque. Y esto, en términos, digamos que del sector militar, en términos militares, esto es una declaración de guerra, Nancy. Así es. Vamos a ver qué dice entonces Joe Biden. ¿Qué le pasó a este señor? Sí, así es complejo. Pero yo rescato eso, poco a poco se va viendo en los medios, a pesar del intento de opacar y de hacer control de daños, poco a poco se va evidenciando cada vez más en los medios las realidades del poderío militar de Irán. Cosas como esta, que tenga que salir Bloomberg y toda la prensa internacional a intentar hacer control de daños implican que poco a poco se va viendo, ¿no? Cosas como comparar, porque hace un tiempo se comparaban las dos fuerzas entre el país persa y el país hebreo, se comparaban las fuerzas y intentaba posicionar la idea de una superioridad militar por parte del país hebreo que ya no existe. Ahora tú ves comparativos de análisis militar no precisamente afines a Teherán, donde hablan de que estas dos fuerzas están parejas, que muestran por un lado que el ejército de Netanyahu cuenta con tecnología militar superior, en tal caso, y una fuerza aérea y naval equipada, pero que Irán equilibra la balanza con un arsenal de misiles balísticos, como tú bien mencionabas, de gran potencia, una fuerza aliada en la región, estrategias de guerra simétrica, que le otorgan, por supuesto, una capacidad considerable, pero además de esto destacan cosas importantes como es su posicionamiento geográfico y la dependencia del mundo del estrecho de Hormuz. Entonces esto lo ponen además como una ventaja, como un plus extra, una crucial a la hora de pensarse alguna estrategia o algún ataque con respecto a Irán. Bien, amigos de Prensa Alternativa, nosotros seguiremos dando actualización detallada en tiempo real de todo lo que esté pasando en Medio Oriente. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Los invitamos a seguir viendo los contenidos, a compartirlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, los leemos en los comentarios, la invitación para que sean parte de nuestra comunidad y se mantengan informados de todo lo que está pasando en Medio Oriente, una guerra que compete a todo el mundo. Recordemos que Medio Oriente es una zona muy estratégica que influye a nivel económico, energético, en todo el planeta. Yo soy Mireille Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad.